Buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Junta de Extremadura. Los objetivos que nos hemos planteado con nuestra rueda de prensa es, en primer lugar, trasladarles los asuntos abordados en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno que se ha celebrado en el día de hoy. En aras a la transparencia, les proporcionaré, a modo de informe, los trabajos que ha hecho un Gobierno responsable, que ha estado en funciones y no de vacaciones, y comunicarles también que en esta responsabilidad lo que quiero que quede absolutamente claro, como es deseo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hacer un traspaso impecable en todas y cada uno de los ámbitos de responsabilidad de la Junta de Extremadura. De hecho, ya les informo que hoy hemos procedido a aprobar una actualización del informe de traspaso, a lo que nos obliga la ley que regula la transición entre los gobiernos, para poner la fecha de emisión de los informes de transición a fecha del 30 de junio, por lo que ha ocurrido con respecto a el retraso que se ha producido en la constitución del nuevo Gobierno por parte del Partido Popular. Paso a detallarles, por lo tanto, los asuntos de Consejo de Gobierno abordados en la sesión ordinaria del día de hoy. Es muy importante, y aunque le trasladaremos el resto de los asuntos en reseña, destacarle algunos de ellos. El primero de ellos, hemos aprobado un decreto de precios públicos para los títulos oficiales de la Universidad de Extremadura para el curso 2023-2024. Esto lo que permite es conseguir una consolidación de tener una Universidad de Extremadura no solo de calidad, que ya la tenemos con el claustro de profesores que tiene y todo lo que aporta a la sociedad extremeña, sino además tener una de las universidades más asequibles de todo el país. Se consolida, por tanto, los precios públicos tomando como referencia los cursos 2011-2012. Por lo tanto, se aplica una bonificación nuevamente para conseguir estos precios públicos asequibles, aparte de seguir manteniendo una serie de medidas que le permiten a los alumnos y a las alumnas poder optar a formarse en una universidad de la calidad de la Universidad de Extremadura, pero con una posibilidad muy importante de que no influya las condiciones económicas que tengan. Aparte de esta bonificación que hemos aprobado con este decreto de precios públicos, se sigue manteniendo medidas como el fraccionamiento de los pagos de la matrícula hasta en 10 plazos. Tenemos también y seguimos manteniendo los beneficios para personas en situaciones específicas, por ejemplo, familias numerosas, por ejemplo, personas con discapacidad, por ejemplo, personas víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género. Tanto es así que el 90% del total de estudiantes de la Universidad de Extremadura en este momento estarán cubiertos o por becas o por ayudas. Así, la bonificación que hacemos hoy es una medida que afecta al 40% de los estudiantes. Del total de los 20.000 estudiantes con los que puede contar la Universidad de Extremadura, podríamos llegar a bonificar a 8.000 alumnos. ¿Qué efectos pretendemos conseguir con esta medida y lo que hemos pretendido conseguir a lo largo de toda esta legislatura? En primer lugar, retener el talento, que nuestros jóvenes puedan optar a la Universidad de Extremadura en una situación de muchísima competitividad. En segundo lugar, premiamos los méritos versus la capacidad económica que tenga la familia o que tenga el estudiante o la estudiante. Pero al mismo tiempo sí que hemos querido, con la financiación estable que saben que tiene la Universidad de Extremadura y espero que siga manteniendo el próximo Gobierno de la Junta de Extremadura, que se pueda respaldar la viabilidad económica de la Universidad de Extremadura. Por eso este decreto, en inversión, supone entre 4 y 5 millones de euros
para poder hacer frente a esta bonificación de la que les estoy hablando. En segundo lugar, les destaco otro asunto, que es una contratación del programa Construye tu futuro para la inserción sociolaboral de los jóvenes bajo el cumplimiento de medidas judiciales. Es un programa muy ambicioso, es un programa que lo que quiere es conseguir la inserción social, pero también la inserción laboral de aquellos jóvenes que por alguna razón, por algún error en su vida, en un momento determinado, tienen que cumplir medidas judiciales, que puedan encontrar otra vez la senda para su plena inserción social y su plena inserción laboral. Son módulos formativos, pero también son módulos de aprender a vivir en viviendas tuteladas. Es un programa que viene financiado por el Fondo Social Europeo Plus, que cuenta con una dotación económica de 2,2 millones de euros y del que se beneficiarán, aunque las cifras son fluctuantes, ojalá que tuviésemos menos jóvenes, pero solemos tener una media de 30 jóvenes en la comunidad autónoma que suelen estar cumpliendo medidas judiciales. Y se va a prestar este tipo de formación y de orientación en las ciudades de Badajoz, de Cáceres, de Plasencia y de Mérida, en todas ellas con viviendas que permiten simular una vida autónoma por parte de esos jóvenes con la orientación necesaria. En tercer lugar, saben que en materia de sanidad animal el enfoque que le ha dado el Gobierno de Guillermo Fernández Vara en todo momento es el de una sola salud, el enfoque One Health, que es el que pretendemos poner en marcha. Para nosotros la sanidad animal tiene mucha importancia porque hay enfermedades de los animales que pasan a los humanos, pero además el que exista una buena sanidad animal permite una movilización del ganado en todo el territorio que nos permite que pueda ser un sector productivo muy importante, ¿no? Por lo tanto, del total de los 16 millones de euros que hemos ido invirtiendo cada una de las anualidades en el programa de sanidad animal, necesitamos el encargo de gestión que le hemos hecho a Trasatec para estos programas de sanidad animal. En concreto, fundamentalmente, el encargo es para las campañas de vacunación de determinadas enfermedades, para la toma de muestras de determinadas enfermedades que afectan a los animales, pero que sin duda ninguna también pueden llegar a afectar a los humanos y pueden comprometer la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas. La inversión son 2,7 millones de euros. Es la segunda fase de este programa de sanidad animal, lo que se le encarga. La primera fase ya la hicimos hace algunos meses y fundamentalmente tenemos el objetivo puesto, como se pueden imaginar, en 3 enfermedades: la tuberculosis bovina, la brucelosis y también la lengua azul. Estas 3 son las enfermedades en las que fundamentalmente desarrollan el trabajo las personas que trabajan en estos encargos. Y en último lugar les destaco la contratación de las obras de restauración del castillo de Marmionda, del castillo de Portezuelo, que saben ustedes que está protegido por las leyes que sustentan nuestro rico patrimonio histórico y nuestro rico patrimonio cultural, que además la fortificación que está ubicada en la Sierra Pequeña de Portezuelo es una fortificación que ha permitido durante siglos poder defender el Valle del Alagón, pero que en este momento pues necesitaba de una restauración y necesitaba de una inversión que lo aporta el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 1,7 millones de euros. Es necesaria la reforma porque es verdad que está en una situación bastante deteriorada el propio castillo y como saben, además, este castillo no tiene la construcción que tienen otros castillos. En su época, cuando se hizo, se utilizó más arena en la composición de arena y cal y, por lo tanto, ha estado más sometido a los agentes climatológicos y, por lo tanto, necesita de una
restauración en toda regla. Además, ha sido motivo en el año 2021 de un interés, lógicamente, por parte del alcalde de la localidad de Portezuelo para que se pudiese restaurar, para que se pudiese mantener su estructura y para que pudiese mantener la estética. Saben ustedes que fue muy polémica la reforma que se hizo en su día, pues porque se hizo como una especie de lo que llaman en el pueblo ahora el depósito de agua, porque fue para darle soporte a una de las torres del castillo y eso generó algunos problemas. Esta es una reforma muchísimo más integral, que no solo va para las paredes, sino que va a mantener la estructura esencial de ese castillo. Paso al segundo objetivo de la rueda de prensa que teníamos hoy. Saben que durante este tiempo hemos intentado ejercer la responsabilidad de ser un Gobierno en funciones. Sin embargo, dentro de la falta de respeto institucional que estamos encontrando por parte del Partido Popular, se nos ha acusado de que hemos confundido el estar en funciones con el estar de vacaciones. Y esto creo que debemos ser transparentes con la ciudadanía, porque aquí lo que hemos hecho es trabajar. Aquí lo que hemos hecho es asumir la responsabilidad que nos dieron los extremeños y las extremeñas hasta el último día. Y eso lo hemos hecho desde que entramos en función el día 28 de mayo, teniendo 7 sesiones ordinarias de Consejo de Gobierno. 7 sesiones ordinarias de la Comisión de Secretarios Generales. Hemos tomado decisiones sobre 31,4 millones de euros, sin incluir los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno de hoy. Decisiones que han respetado en todo momento la Ley de Gobierno y la Ley de Transición entre Gobiernos y que los hemos destinado a amparar 3 aspectos fundamentales para que no sufrieran los extremeños. En primer lugar, el mantenimiento de los servicios públicos, de los que generan derechos. En segundo lugar, abordar fundamentalmente el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con las subvenciones que también otorgan derechos, que también prestan servicios a las personas. Y, en tercer lugar, la ejecución inaplazable, porque no podemos perder la posibilidad que nos está dando Europa de tener una Extremadura mejor. Por lo tanto, teníamos que hacer frente a la ejecución inaplazable de los fondos europeos. No podíamos someter a Extremadura al juego de buscar la aritmética parlamentaria para que los perdedores de las elecciones pudiesen llegar a gobernar. Y eso es lo que ha hecho que el Gobierno haya tenido que estar más tiempo en funciones, incluso poniendo en riesgo el que se pudieran realizar unas segundas elecciones en nuestra tierra. Frente a eso, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara ha sido un Gobierno responsable. Les decía, hemos actuado sobre los derechos de las personas. Más de 14 millones de euros para personas con discapacidad o trastorno mental grave. Más de 1 millón de euros en mejorar los diagnósticos con reactivos de laboratorios. Más de 0,7 millones de euros en el modificado para poder ejecutar la obra del pabellón ambulatorio del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena. Más de 500.000 euros en la atención a los menores que le están atendiendo en el sistema de protección. También hemos trabajado sobre el medio rural. Más de 1,2 millones en afrontar los daños que han provocado los incendios. Más de 2,7 millones de euros en inversiones en montes públicos y en infraestructuras que han mejorado nuestro mundo rural. Más de 7,1 millón de euros en el medio ambiente y en combatir el reto demográfico. Pero hemos abordado también mejoras en el empleo. De esos 31,4 millones de euros hemos hecho mejoras para el acceso al deporte de alta competición y alta tecnificación en el Anillo. También más de 0,9 millones de euros para mejorar las condiciones y el material que utilizan nuestros grandes protectores
de nuestro medio ambiente, los agentes del medio natural. Más de 0,6 millones de euros para mejorar la digitalización en el puesto de trabajo del personal docente. Y, por supuesto, en el mantenimiento de nuestro patrimonio como Junta de Extremadura. Más de 6,6 millones de euros en el mantenimiento de los edificios, en la limpieza y en la vigilancia de todas las dependencias de la Junta de Extremadura. Pero además de lo que está contenido en los consejos de Gobierno y en las comisiones de secretarios generales, también hemos estado representados en conferencias sectoriales, atrayendo fondos para nuestra tierra para que no pierda oportunidades y también defendiendo proyectos que entendemos como de buena práctica en conferencias sectoriales para que otras comunidades autónomas se puedan beneficiar. Ejemplo de buena práctica, la estrategia Exporta, que nos ha permitido tener unos volúmenes de exportación en este momento como jamás habíamos pensado, y lo hemos hecho en la Conferencia Sectorial de Internacionalización del Mercado. Ejemplos de atracción de inversiones para nuestra tierra. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Más de 14 millones de euros destinados a las infraestructuras más pegadas a la atención sanitaria del ciudadano, en la atención primaria de salud, para medios diagnósticos, para consultorios y para centros de salud. Y también en lo que consideramos que es respeto a las víctimas, respeto por toda la sociedad, como es la memoria democrática. En definitiva, hemos actuado de forma responsable, le pese a quien le pese, y eso nos permite poder dejarle una herencia, entre comillas, al siguiente Gobierno que nos hubiese encantado recibir en el año 2015 a nosotros. Preguntas. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntarle también de un encuentro que ha habido esta mañana entre el presidente de Renfe con el presidente de la Junta, donde parece que pues se ha hecho balance del primer semestre y también se han hecho una serie de anuncios que podría venir un nuevo tren para noviembre. Un poco, si nos pudiera dar detalle de esa reunión, por favor. Bueno, es una de las reuniones que se debe mantener dentro del ámbito de responsabilidad, como les decía, y lo que ha querido el presidente de la Junta de Extremadura es, y también desde Renfe, informarse de cuáles pueden ser los plazos y de cuáles pueden ser todo lo que tiene que ver con la electrificación de la vía y hasta dónde puede llegar para poder dar el traspaso que se debe dar. Porque aquí hay gente que abandonó el pacto por el ferrocarril y entonces lo tenemos que hacer en base a los informes de transición. Eso es lo que ha ocurrido ayer. Por supuesto, seguir exigiendo que todo se pueda llevar cuanto antes. Pero nada que añadir a la nota de prensa que hizo ayer pública Renfe. Sí, insistir un poco en eso. No sé si, por ejemplo, se habla de un Avant, de un media distancia que llegaría cuando se electrifique. ¿Sabemos más? ¿Podemos dar algún plazo? Porque se habló de finales de julio, que estaría lista la electrificación de la vía. El calendario que se había dado, que teníamos previsto, era efectivamente finales del mes de julio y que se iniciasen las pruebas en el mes de agosto de la electrificación de una parte importante de la vía, de toda la vía que transcurre por la comunidad autónoma, pero, en fin, en cualquier caso, lo que queremos es dar certidumbres a la ciudadanía sobre el tema del tren. Yo creo que como ha llovido tanto con el tema del tren, lo mejor que podemos hacer en este momento es ir dando pasos serios, seguir llamando a que lo lógico es que hubiesen seguido en el pacto por el ferrocarril, que todas las fuerzas políticas hubiésemos estado interesados por reclamar el tren, que no los hemos tenido de aliados, pero que aún así hemos seguido reclamando lo que teníamos que reclamar. Y el primero, el presidente de la Junta de Extremadura. Y eso, insisto, es lo que se produjo en el día de ayer, de tal suerte que pudiésemos actualizar ese informe de traspaso.
Sí, consejero, otra pregunta al margen de este asunto. Su nombre sale, bueno, pues en muchas quinielas, en muchas listas que se están dando para sustituir a Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaría General, una vez que él ya ha comunicado que no va a seguir al frente. ¿Qué le parece? ¿Estaría dispuesto a presentarse a ese congreso en el caso de que se celebrase cuando se celebre? Gracias. Pues que sus compañeros tienen una creatividad impresionante. Primero, no toca. Segundo, no he dicho nada. Y tercero, la pandemia y la gestión de la pandemia me enseñó una frase que era siempre hablar de momento. A mí no me gusta el fútbol, pero hay una frase del fútbol que me gusta, que es partido a partido. Entonces eso no toca ahora. Y por lo tanto yo, en fin, respeto la creatividad que tienen algunos de sus compañeros, pero sin duda ninguna no voy a hacer ningún pronunciamiento al respecto porque nada tengo que decir. O sea, entre otras cosas porque lo importante ahora es proporcionarle a los extremeños y a las extremeñas en las elecciones generales del 23 de julio un proyecto socialdemócrata que les permita vivir, seguir viviendo con un escudo social como antes no hemos tenido, que les permita seguir viviendo con una apuesta por la recuperación, por la reindustrialización de nuestro país como no se ha hecho nunca y por defender los derechos de las personas como no se ha hecho nunca. Y eso es, en este momento, en la parte del Gobierno y en la parte orgánica dentro de mi partido, la que me ocupa. El resto, cuando toque, nos pronunciaremos. Yo también quería hacerle, no en el ámbito político, pero sí un poco en el personal, pues un balance de este tiempo. Sobre todo usted, que ha sido uno de los rostros más visibles de una legislatura que ha sido especialmente dura y que ha estado marcada por la pandemia. Pues, desde luego, no se lo deseo a nadie, evidentemente, no se lo deseo a nadie, pero a continuación, agradecimiento. Agradecimiento porque el presidente de la Junta de Extremadura, en unos momentos tan difíciles, con una incertidumbre tan grande, confiase en este que les habla. Agradecimiento a los directores generales, a todos los altos cargos del Servicio Extremeño de Salud, a todos y cada uno de los gerentes de área. Agradecimiento a todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en las ciencias de la salud. Agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias. Pero unas gracias inmensas a los alcaldes y alcaldesas de esta tierra, que eran los que tenían que hacer de correa de transmisión para que aquello se cumpliese, y sobre todo a la sociedad extremeña. Mi más profundo agradecimiento y felicitación. Si nosotros hubiésemos invertido lo que hemos invertido en vacunas y la gente no hubiese ido a vacunarse, no hubiese servido para nada. Si nosotros hemos invertido lo que hemos invertido en test diagnóstico, en diagnóstico precoz, en cribados, y la sociedad no hubiese ido a hacer los cribados, no hubiese servido para nada. Por eso, no se lo deseo a nadie. Pero a continuación, las gracias es el sentimiento que en este momento más me llena y más me sale del corazón. ¿Más cositas? Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que no tendremos más comparecencias y aprovecho la ocasión para felicitarles por su trabajo a todos los medios de comunicación en esta legislatura, además que ha sido una legislatura muy complicada, que hemos tenido que pasar muchas horas en esta sala, y desearles lo mejor como medios de comunicación y, por favor, que sigan defendiendo la pluralidad. Muchas gracias.